Iglesia Bíblica Gracia Sublime presenta la serie Esperanza en el Sufrimiento. Esperamos que sean altamente bendecidos en esta mañana. Cantad de júbilo en el Señor, oh justos. Apropiada es para los rectos la alabanza. Dad gracias al Señor con la lira. Cantadle con alabanzas, con el arpa de 10 cuerdas. Cantadle cántico nuevo. Tañed con arte, con voz de júbilo, porque la palabra del Señor es recta y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama la justicia y el derecho, llena la tierra, llena está la tierra de la misericordia del Señor. Padre, gracias. Tu misericordia es nueva cada mañana y la tierra está llena de tu gracia y tu misericordia. Padre, hoy venimos ante tu presencia para bendecirte, para adorarte, para darte gracias, porque tú eres un Dios que merece ser alabado, que merece ser exaltado, que merece que le cantemos con júbilo, que nos gocemos delante de su presencia. Y Padre, agradecemos que el día de hoy podemos volvernos a reunir, podemos volver a estar juntos como iglesia y juntos elevar nuestras alabanzas a ti, Señor, cantarte con júbilo y con una alma gozosa en ti, Señor. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con solo hablar, sostiene la
Digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre estoy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Tu gracia es mayor, Señor. Su gracia es mayor. Tu gracia. Que amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis pecados son muchos, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis pecados son muchos, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar. Recibe al débil y vil pecador. Mis pecados son muchos, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor.
promesas Él nos otorgó. Su sangre fue el pago, su vida entregó. Pagó esa deuda y la canceló. Mis pecados son muchos, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis pecados son muchos, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis pecados son muchos, su gracia es mayor. Mis pecados son muchos, su gracia es mayor. Mis pecados son muchos, su gracia es mayor. Gracias, Jesús. Estar reunidos es gracia tuya. Estar contigo es gracia tuya. Sublime, hermosa, maravillosa gracia. Bendito nuestro Dios. Bendito Señor. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo. Perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Peligrosa aflicción que yo tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará hasta el fin. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Cuando en Sión por sí
yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó. Y cuando en Sion por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Sublime gracia, inmenso amor. Sublime gracia, inmenso amor. Y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Por los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos glorificó. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque hoy estamos reunidos a causa de tu nombre. A causa, Señor, que tú nos conmoviste. Y, Señor, tu gracia era irresistible. Gracias por esta tarde, gracias por mis hermanos que están aquí y aún por los que están en casa, Señor, siguiendo esta transmisión. Gracias porque somos uno en ti, Señor. Gracias porque tú nos sostienes desde el más grande hasta el más pequeño. Es tu poder el que sostiene a tu iglesia en medio de tanta dificultad y aún de nuestras propias debilidades. Gracias te damos, Señor, porque este es un tiempo glorioso. Este es un tiempo en el cual podemos participar alabándote y contemplando tu gloria por medio de la fe. Gracias, Señor. Bendito eres en medio de tu iglesia. Amén. Pues familia, nos da mucho gusto que estén hoy aquí y también los que están siguiendo esta transmisión. Gracias también porque están conectados, porque sabemos que es el Señor el que está moviendo nuestros corazones a causa del amor a su nombre. Y pues así como Dios ha sostenido a su iglesia a lo largo de este tiempo, también este tiempo hemos visto cómo la mano del Señor ha estado con su iglesia.
De tal manera que damos gracias a Dios por todos ustedes que de una u otra manera han estado apoyando a la iglesia por medio de sus diezmos, sus ofrendas, sus aportaciones para las despensas, y seguimos animándolos a que lo sigan haciendo. Como podrán ver, tenemos ahí unas estaciones para que puedan depositar ahí sus diezmos y sus ofrendas. Y si tú estás en casa, yo te voy a animar a que lo sigas haciendo como lo hemos venido haciendo a lo largo de este tiempo, de esta etapa, que son los martes y los jueves de 9 a 11 y de 6 a 8 en la congregación. Ahora, si tú deseas depositar de manera electrónica, lo puedes hacer pidiendo información al teléfono 472-726-9632. Y pues gracias a Dios hemos tenido esta es nuestra segunda reunión, y en todas ellas hemos tenido hermanos que se están congregando. Viendo esta respuesta y sabiendo que hay hermanos que todavía están viendo la posibilidad o la oportunidad de venir, es que el Consejo Pastoral ha determinado el próximo domingo hacer una sola reunión a las 11 de la mañana. Lo que les vamos a pedir es que de igual manera como los que han hecho ustedes, es registrarse. Les vamos a pedir que lo vuelvan a hacer, se vuelvan a registrar. Para ello, en la página tenemos un link, y también en la página de Facebook está el link para que ustedes se puedan registrar. Y si no, también lo puedes hacer a través de vía telefónica, llamando al teléfono 55 25 14 85 16. Cualquiera de estos medios tú puedes registrarte. Esto será importante porque tenemos que seguir los protocolos y tenemos que prepararnos y preparar una planeación para los próximos domingos. Así que te animamos a que te registres. Además, ahí en la página, mencionaba hace un momento la página, tenemos ahí un recurso que nos ayuda a seguir meditando la palabra, y es la hoja de trabajo. Si tú quieres seguir meditando a lo largo de la semana la predicación y la palabra que se está exponiendo aquí cada domingo, ahí en la página tú puedes descargar el archivo de PDF. Por último, los sábados a las 10 de la mañana se está publicando el video para niños. Esto es con la finalidad de que nuestros pequeños también sean alimentados por medio de la palabra. Así que se está publicando en la página de Facebook este video, el cual ustedes pueden ver, y creo que también hay manera de descargar el material que se está usando. Ok, sin más, vamos a pasar a la predicación por medio del pastor Manolo Quintal. Qué gusto verles. Una disculpa a los que nos siguen en casa, que se nos fue el internet hace rato y se quedaron a medias, pero ahora sí esperemos que funcione bien todo. Quiero dar gracias a Dios por la vida de todo el staff. Hubo un grupo que por 20 domingos estuvieron trabajando con muchas ganas, con mucho entusiasmo y muy fieles para poder realizar las transmisiones. También con mucha paciencia, porque era bien difícil estar ahí unos poquititos ahí en el local,
en nuestras instalaciones, transmitiendo, pero bueno, gracias a Dios que Dios ha usado eso también. Y doy gracias a Dios que ahora el equipo se multiplicó. El día de ayer tuvimos una capacitación ahí en las instalaciones de la iglesia, 50 personas. Estábamos tomando ahí la capacitación, se aumentó considerablemente el staff y damos gracias a Dios por ello. De acuerdo al semáforo estatal para la pandemia de COVID, tenemos permiso el gobierno recomienda que podamos tener nuestras reuniones en nuestras instalaciones poniendo unas 80 sillas más o menos, con sana distancia y todo. Pero nosotros quisimos dar un extra, o sea, quisimos mejor tenerlo en un lugar abierto al aire libre porque sabemos que el riesgo baja mucho estando en un lugar como este, está abierto por los 4 lados y está bien padre el lugar además. Entonces, para el siguiente domingo, ya lo anunció el pastor Marco, una sola reunión a las 11 porque vamos a aumentar la capacidad de este lugar. Hoy hicimos 2 reuniones para 100 personas cada reunión, pero el próximo domingo vamos a tener una sola para 250 personas. Vamos a meter un enlonado en una parte aquí del lugar y entonces va a haber gente que vamos a tener sillas, pues 250 sillas con sana distancia, las medidas. Hace un rato ya vinieron un par de ocasiones de Protección Civil, revisaron todo nuestro protocolo, les pareció muy bien. Tenemos un permiso ya de gobierno del estado, revisaron nuestro protocolo en papel, les pareció muy bien. Tenemos un oficio de gobierno del estado. Lo que les quiero decir, tenemos médicos aquí presentes, el doctor Hugo, el doctor Genaro, enfermeros. Lo que les quiero decir es que estamos trabajando para hacer esto lo más seguro posible. La iglesia está compuesta por hombres, mujeres, niños, ancianos, y todos aquellos que quieran venir serán bienvenidos, pero acatando las medidas de una manera rigurosa. Y hemos estado quebrando la cabeza qué vamos a hacer con los niños que son entre 2 a 5 años, que ya andan así muy inquietos. Pues no se nos ocurre nada, hermanos, no hay una manera, ni modo que hagamos pequeñas cajitas y ahí los metamos, pues cómo. Entonces, si tu niño puede estar contigo todo el tiempo, está bien, pero si no, vamos a tener que seguir esperando para que lo puedas traer. Son por medidas de seguridad, de higiene. Les amamos a sus niños. Nos duele esta situación, pero necesitamos tener un poco más de paciencia. Sin más, vamos a la palabra. Mañana a las 7:30 de la mañana, todos los que se conectan al devocional, ahí vamos a estar, Dios mediante. Seguimos meditando en el Salmo 119. Abre tu Biblia, por favor. Estamos comenzando una serie nueva que se llama Esperanza en el Sufrimiento. Así se llama la serie, y es una serie en Primera de Pedro, la primera carta de Pedro. Vamos a estar estudiándola semana a semana. El día de hoy vamos a comenzar con este saludo que Pedro hace, que es tan típico en las cartas de Pablo y de Pedro y de Juan, sobre todo de Pablo y de Pedro. Empiezan saludando. Entonces el título de esta enseñanza es Gracia y paz en abundancia. Gracia y paz en abundancia. Y el texto es Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. ¿Ok? Voy a leerlo y después de leerlo me acompañas a orar, por favor. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Padre, gracias. Señor, ¿cómo es posible que después de 20 semanas sin poder reunirnos, todavía toda esta gente sigue con este anhelo de reunirse y de adorarte y de escuchar tu palabra y de servirte, como lo hemos visto desde ayer en la capacitación y como lo hemos visto hoy en la primera y en esta reunión? ¿Cómo es posible eso, Señor? Que haya gente conectándose semana a semana para seguir las transmisiones.
Eso es evidente. Lo que hace evidente es tu gracia y tu presencia en medio nuestro. Solo por eso es posible. Señor, si esto fuera un esfuerzo humano y carnal, se hubiera desvanecido hace tiempo. Pero este milagro que estamos viendo este día es posible porque tú habitas en tu iglesia y porque tú sostienes a tu iglesia y tú la pastoreas aún en las pruebas. Gracias, Señor. Señor, gracias por esta palabra. Te pedimos que bendigas este tiempo, que nos enseñes tu palabra, y te ruego, ayúdame a predicar con claridad, con denuedo, y que tu nombre sea glorificado y tu iglesia edificada. En el nombre de Jesús. Amén. Empieza este texto diciendo: Pedro, apóstol de Jesucristo. ¿Quién no ha oído hablar del apóstol Pedro? Él fue uno de los más cercanos al Señor Jesucristo cuando Jesús estuvo en su ministerio terrenal. Estaba dentro del círculo de los 3 más cercanos a Jesús: Juan, Pedro y Jacobo. Fue Pedro quien predicó por primera vez el evangelio en el poder del Espíritu Santo, y se convirtieron 3,000 almas aquel día de Pentecostés. Fue Pedro el primer siervo apóstol que empezó a obrar milagros en el poder del Espíritu Santo, milagros impresionantes. Fue el apóstol Pedro el primero que, además de haber predicado el evangelio en el poder del Espíritu, fue el primero en predicarlo a los gentiles, a aquellos que no eran judíos. Cuando en la casa de Cornelio fue y predicó y se convirtieron. El apóstol Pedro, uno de los principales apóstoles, un líder. Dice apóstol de Jesucristo, un enviado de Jesucristo, uno de las columnas de la iglesia primitiva. Él escribe esta carta porque tenía el propósito de alentar y de dar esperanza a cristianos que estaban siendo perseguidos por causa de su fe en ese tiempo. Quería darles esperanza por un lado, pero quería instruirles a vivir una vida santa por el otro lado. Esta carta ha servido de aliento y de instrucción por siglos a cristianos que se encuentran en medio de aflicciones, de sufrimientos y de persecución. En esta carta el apóstol hace referencia como en 15 ocasiones al sufrimiento. Y esto es muy relevante en el día de hoy, que por causa de la pandemia que estamos viviendo está trayendo sufrimiento, está trayendo inestabilidad en la sociedad, pero también en la iglesia. Nosotros tenemos que aprender de esta carta cómo los cristianos reaccionan y cómo viven cuando hay sufrimiento y aun cuando sus vidas están siendo amenazadas. En este caso, no es tanto por la persecución, es por un virus. ¿Cómo debiéramos vivir nosotros en medio del sufrimiento y la persecución? Más ahora, desde un principio venimos diciendo, esta pandemia va a poner a prueba la iglesia y va a poner a prueba la fe de los cristianos. Pero el día de hoy estamos empezando una nueva etapa de la prueba, y hay pastores que opinan que esta etapa de la prueba va a ser más difícil o más reveladora. Cuando en esta nueva etapa empecemos a reunirnos como lo estamos haciendo hoy, y muchos van a ser probados en dónde está su esperanza y su seguridad. Si van a dar el paso de fe, ¿cuándo lo van a dar? De salir a vivir la vida que el Señor les dio, de salir a avanzar el reino de Dios. Vamos a seguir siendo probados en nuestra fe y en nuestro cristianismo. Pedro es el remitente de esta carta. Y Pedro dirige esta carta a un grupo particular de creyentes que estaba siendo perseguido. Se piensa que en este grupo habían judíos y habían gentiles. Dice el texto, a los expatriados. Expatriados. ¿Qué quiere decir expatriado? Uno que no está en su patria,
uno que ha sido presionado para dejar su tierra. No tenían hogar. Muchos de ellos habían perdido sus tierras, su hogar, su negocio, muchos su familia por la persecución. El Imperio Romano estaba ya persiguiendo a los judíos y particularmente a los cristianos. Se piensa que Pedro escribe esta carta en el año 62 o 63. Eso es un año antes que Nerón desató una furiosa persecución en contra de la iglesia, cuando a Nerón se le ocurrió en su locura incendiar Roma. El pueblo se amargó obviamente contra él, y entonces Nerón se le ocurrió tomar un chivo expiatorio a quien culpar, y culpó a los cristianos, y se desató una persecución contra la iglesia cristiana, furiosa la persecución, digo, no la iglesia. Por eso dice: a los expatriados de la dispersión, fueron dispersados, dice, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. 5 provincias que menciona. En Asia, donde está ubicado lo que hoy se conoce como Turquía. Estos cristianos estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano, les odiaban, les aborrecían, se burlaban de ellos, los humillaban, los menospreciaban, los insultaban, sufrieron amenazas, persecución, muchos la muerte, por causa de su fe. Pedro está dirigiendo esta carta a una iglesia perseguida y que está sufriendo. Pedro en esta carta se refiere a ellos también en el capítulo 2, versículo 11, como peregrinos y extranjeros. Dice el capítulo 2, 11: amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Es decir, peregrinos y extranjeros, pero está hablando en el sentido de que no solo dejaron su tierra física donde vivían, pero está hablando de que en esta tierra, en el capítulo 2 ya les habla en este sentido: ustedes van de paso por este mundo. Este mundo no es su hogar definitivo. Este mundo es su hogar temporal. Si tú te das cuenta, los peces fueron creados para vivir en el agua, las aves para volar por los cielos, y toda la creación, los animales tienen su hábitat donde encajan perfectamente. El ser humano no encaja perfectamente en este mundo caído. Estamos de paso. Nosotros, el mundo, la creación, el hogar definitivo donde vamos a encargar perfectamente, es a donde el Señor nos va a llevar cuando terminemos esta vida. Ahí encajaremos perfectamente. Pero mientras tanto somos peregrinos y extranjeros. ¿En qué sentido los cristianos son peregrinos y extranjeros? En que no pertenecemos a este mundo. Vamos de paso a nuestro hogar celestial, como dice Filipenses 3:20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos un Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, hermano. No te afanes tanto por querer hacer esta tierra tu hogar definitivo. Vas de paso. Esto es temporal. No pongas todo tu corazón en esta tierra ni en las cosas de esta tierra. Apunta al cielo. Pongan sus ojos en las cosas de arriba, dijo el Señor Jesús. Hagan sus tesoros no en la tierra donde se corrompen, sino en el cielo, donde nadie puede robar tu tesoro. También la Biblia enseña que no somos de este mundo porque no compartimos los valores de este mundo. No vivimos, los cristianos no vivimos de acuerdo al sistema de valores de este mundo. Y por eso el mundo nos aborrece también. Y no nos debiéramos de sorprender. Si aborrecieron a Jesús, nos van a aborrecer a nosotros. Entonces Pedro les está saludando y lo primero que les dice: hey, expatriados, dispersos, o sea, los sin hogar, los odiados del mundo, los perseguidos, los rechazados. Pero a continuación
Pedro hace algo maravilloso, terminando el versículo 1 y el versículo 2, dice, pero ustedes pertenecen a Dios, odiados por el mundo, pero amados por Dios, escogidos por Dios, por su previo conocimiento, santificados por el Espíritu para obedecer a Jesucristo, para ser rociados con su sangre. O sea, Él está diciendo, son rechazados por el mundo, pero son aceptados por Dios. Son poseedores de la gracia de Dios. Dios les está diciendo, hey, aunque son odiados por el mundo y están dispersos por la persecución, pero Dios los ha adquirido para que sean para Él. Y Pablo entonces en el puro saludo hace algo que me encanta. Él explica cómo Dios salva a sus hijos y cómo en esta obra de salvación y cómo en esta obra en que él lleva a cabo para adquirirlos y ser posesión de Dios, y eso Dios no lo hace con todo el mundo, solo lo hace con los que son suyos. Cómo esta obra de salvación interviene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el puro saludo Pedro suelta un tal contenido teológico que sienta la base de todo lo que va a desdoblar en la carta. Sobre este fundamento es que ustedes pueden tener esperanza en medio de la persecución, de la aflicción y de los miedos y de los temores y de la inestabilidad del mundo, y que no sabes qué va a hacer de ti o qué va a pasar contigo. Hey, puedes estar seguro, hay algo estable, hay alguien que es estable. En este tiempo de tanta inestabilidad, recuerda, hay alguien que es estable, permanece firme, es el Señor, y ustedes le pertenecen a Él. Ahí tienen su esperanza. Y entonces Él nos va a decir la intervención que cada persona de la Trinidad, un solo Dios en tres personas, cada persona de la Trinidad, cómo interviene para hacernos posesión suya. Y lo primero que dice al final del versículo 1, elegidos, según el previo conocimiento de Dios Padre. Elegidos, elegidos. Quizás rechazado por muchos, menospreciado, quizás ha sido rechazado, odiado, no al nivel tal vez de estos hermanos a los que Pedro dirige la carta, pero hay desprecios, hay rechazos, hay traiciones, hay abandonos que marcan nuestra vida. Pero dice la Biblia, eso no te define. Lo que te define es que eres elegido por Dios. Él te eligió para ser de Él. Es Dios. La Biblia enseña que es Dios quien escoge de manera soberana quiénes van a ser sus hijos y quiénes van a pertenecer a Él. Y Él tiene todo el derecho de hacer eso, porque Él es Dios. Dice, según el previo conocimiento de Dios Padre. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que según el conocimiento que Dios tiene de todo el futuro y de todo el tiempo, Dios nos escogió aún antes de crearte. Aún antes de que nacieras, Dios en su mente, en su corazón, ya te había conocido. Él ya sabía que te iba a crear. Él ya había decidido amarte antes de crearte. Y ya había decidido que no solo iba a amarte, pero te iba a escoger para que fueras de Él. Hay quienes tuercen un poquito este texto y entienden mal, porque la Reina Valera dice según la presciencia de Dios. No dice presencia, presciencia de Dios. Presciencia quiere decir el conocimiento previo. La Biblia de las Américas lo traduce también muy bien. Pero hay quienes malentienden esto y dicen que funciona así: que Dios vio el futuro,
Entonces Dios vio que en el futuro tú ibas a escoger a Dios. Entonces Dios te escogió de antemano. Eso no tiene ningún argumento teológico sólido, es bien débil. Porque la Biblia enseña que separados de Dios estamos muertos, ciegos, inhabilitados para agradar a Dios, dice Romanos 8. Imposible que deseemos a Dios. Para poder nosotros haber decidido seguir a Dios es porque Él nos eligió primero y nos extendió la gracia para salvarnos. Si Él no hace eso, no se salva nadie. Entonces, elegidos según el previo conocimiento de Dios. Mira un momento Efesios 1, por favor, versículo 3. Efesios 1:3. Dice lo siguiente, Efesios 1:3. Pablo lo explica así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Oye, si Dios te escogió antes de crear el mundo, entonces quiere decir que Dios no te escoge de acuerdo a tus méritos ni a tus obras, porque no habías hecho ningún mérito y ninguna obra cuando ni siquiera existías. O sea, Dios antes de crear el mundo decidió amarte y escogerte para que fueras de Él, para que fuéramos santos y sin mancha en Él en amor. Y mira, nos predestinó, quiere decir, orquestó todas las circunstancias de nuestra vida para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo. ¿Y por qué Dios hace eso? ¿Nunca te has preguntado, Dios, por qué me escogiste a mí? Nos cuesta trabajo pensar que el Dios del universo se fijó en nosotros y nos escogió para ser de Él. ¿Por qué lo hiciste, Dios? Bueno, dice el final del versículo 5, conforme al beneplácito de su voluntad. ¿Sabes qué quiere decir eso? Porque Él quiso, sin ningún mérito en ti, es solo porque Él quiso. Y nunca vamos a terminar de entender eso. Nos escogió no por obras, es pura gracia para que fuéramos de Él. Entonces, podrás estar en medio de una aflicción fuerte, en medio de incertidumbre, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Pero tienes que descansar en esto. Dios te eligió a ti para ser de Él. Y una evidencia de ello es que después de 20 semanas de no poder reunirte, sigues con un anhelo por Dios. Eso no lo puede producir tu carne, menos lo hace el diablo. Eso es de Dios. ¿Está conmigo? Y es una evidencia de que Él está obrando en tu vida. Ahora nos dice Pedro en el saludo, regrésate allá a nuestro texto por favor, dice elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. Entonces ya vimos, el Padre nos escoge, el Padre decidió amarnos antes de crearnos y nos escoge. Bueno, y luego dice, por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo. Entra el Espíritu Santo, o sea, el Padre nos escoge, pero luego viene la obra del Espíritu Santo, la obra santificadora del Espíritu, con mayúsculas, Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir santificar? Quiere decir apartar a alguien para Dios, a algo o a alguien, pero en este caso es a alguien. Apartar a alguien para Dios es consagrarlo a Dios. Es decir, hey, tú no le perteneces ya al mundo, ven, tú le perteneces a Dios, ven para que y el Espíritu Santo hace una obra santificadora, una obra para apartarnos, para obedecer a Jesucristo. Porque la única manera que uno se salva es cuando oye el mensaje del Evangelio de Jesucristo y responde en obediencia, o sea, responde en arrepentimiento y fe. Pero es el Espíritu Santo el que provoca eso en nosotros.
el Padre nos escoge, el Padre dice, ese es para mí. El Espíritu Santo viene y lo aparta para Dios. ¿Y cómo lo hace el Espíritu Santo? O sea, no nos forza, aunque en cierta manera sí. O sea, no es como que se nos presentó y nos aplicó una llave china y nos arrastró a Dios. Pero el Espíritu Santo obra en el corazón del hombre y provoca que el corazón del hombre pueda ver la gloria de Dios y rendirse a Él. ¿Cómo es que el Espíritu Santo nos aparta para Dios? Lo hace al llamarnos. Mira el capítulo 2, versículo 9, por favor, de Primera de Pedro. Ahí mismo, en Primera de Pedro, pero 2:9. Dice, pero ustedes son linaje escogido. O sea, son familia escogida. Son la familia de Dios, son un pueblo escogido. Real sacerdocio, nación santa, una nación apartada. Pueblo adquirido para posesión de Dios, le pertenecen a Dios. A fin de que anuncien las virtudes de aquel que, y mira lo que dice, de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él les llamó para que vinieran de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, ¿qué representan las tinieblas en la Biblia? Representan pecado, representan muerte. ¿Cómo puede alguien que está en tinieblas venir a la luz de Dios por sus propios méritos? Es imposible. ¿Cómo puede venir un muerto a la vida por sí mismo? Es imposible. ¿Cómo puede un ciego ver? ¿Cómo podría un corazón de piedra enternecerse y responder al amor de Dios? Es imposible a menos que Dios intervenga y lo haga. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Él hace una obra santificadora en nuestro corazón. Él viene y nos da vida y nos llama para salvación. Mira, segunda de Tesalonicenses, por favor, en el capítulo 2, versículo 13 y 14, lo explica muy bien. Es el mejor comentario para explicar este texto de Pedro. Segunda de Tesalonicenses 2, del 13 al 14. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios les ha escogido. Mira lo que dice: Dios les ha escogido desde el principio para salvación. Les ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Te das cuenta lo que dice ahí? Dios les ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y fue para esto que Él los llamó mediante nuestro Evangelio. ¿Cómo el Espíritu Santo nos aparta para Dios? ¿Cómo el Espíritu Santo hace esta obra de consagración? Los llamó mediante nuestro Evangelio, mediante el Evangelio de Cristo. ¿Cómo funciona esto? Cuando una persona escucha el Evangelio de Jesucristo, escucha que Jesucristo pagó por sus pecados, y esa persona, entonces el Espíritu Santo viene y le llama en su corazón, le quita la ceguera, le imparte vida, puede ver, puede oír ese Evangelio y responde en fe y en arrepentimiento. Y lo aparta para Dios. Todos los escogidos serán llamados por medio de la proclamación del Evangelio. Y todos los escogidos que son llamados van a responder de manera afirmativa para ser salvos. Ninguno de los escogidos, al oír este llamado del Espíritu Santo, va a decir: no, yo no. Todos vienen a salvación. Todos los escogidos serán apartados. O sea, Dios no se va a quedar con las ganas de ninguno. Al que escoge lo salva. ¿Y quién hace esta obra de apartarlo? El Espíritu Santo. En una ocasión, el apóstol Pablo
estaba predicando en Filipos y una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, estaba escuchando. Y dice el texto en Hechos 16:14, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. El Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. ¿Qué predicaba Pablo siempre? Dice 1 Corintios 1, yo predico a Cristo y a este crucificado. ¿Qué predicaba Pablo siempre? El Evangelio. ¿Quién le abrió el corazón a Lidia para que recibiera ese llamado y respondiera afirmativamente? ¿Quién? ¿Ella solita? Eso es imposible. Dios lo abrió. Ahora, ¿quién lo hace? ¿El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo? El Espíritu Santo. Le abre el corazón. Y así funciona, hermanos. Dice el texto de 1 de Pedro, nuestro texto, según la obra santificadora del Espíritu Santo, para que obedezcan a Jesucristo, para que obedecieran a Jesucristo. ¿Por qué dice para que obedecieran? Para que al oír el llamado del Evangelio respondes en fe y en arrepentimiento. De eso se trata. Y lo dije, todos los escogidos al oír ese llamado van a responder en fe y en arrepentimiento. Pero además, a ver, te lo voy a ilustrar de esta manera. Todos conocemos la historia de Lázaro, cuando Jesús resucita a Lázaro. Se para Jesús afuera del sepulcro, tenía 4 días de muerto. Y se para Jesús afuera del sepulcro y Jesús dice: Lázaro, ven fuera. Y ese cadáver cobró vida y salió del sepulcro. ¿Qué se necesitó para que Lázaro cobrara vida? Se necesitó que Jesús diera la orden. ¿Qué se necesita para que un muerto espiritualmente venga a la vida de Dios y reciba la vida eterna? Se necesita que el Señor dé la palabra. Viene esa palabra, el llamado del Evangelio, el Espíritu Santo le imparte vida a ese cadáver, lo vuelve una nueva criatura y esa persona entonces puede ver y responde en fe y en arrepentimiento. Muchos creen que primero es la fe y el arrepentimiento y luego se nace de nuevo. ¿Cómo puede un muerto tener fe y arrepentimiento si está muerto? Es algo que sucede casi simultáneamente. Él te da vida y la fe y el arrepentimiento es una evidencia de que entonces has nacido de nuevo. Y claro que cuando predicamos tenemos que llamar a la gente: arrepiéntete, ven a Cristo, necesitas creer. Si no hay genuino arrepentimiento, no hay salvación. Claro, ese es el llamado del Evangelio. ¿Quiénes van a responder? Los escogidos de Dios. Pero además el Espíritu Santo nos ayuda a responder a ese llamado del Evangelio, pero ese mismo Espíritu Santo nos ayuda a caminar toda nuestra vida cristiana, desde el día que fuimos salvos, nos ayuda a caminar en obediencia. Es el Espíritu Santo el que nos perfeccionará, nos ayudará a crecer en obediencia. Es el Espíritu Santo el que nos afirmará, nos mantendrá caminando en el camino de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos fortalecerá cuando nuestras fuerzas menguen, cuando la batalla arrecie, cuando el desánimo y todo nos fortalecerá y nos llamó a su gloria eterna en Cristo. De Dios, hermano, esto te debe dar esperanza, porque si le perteneces a Dios, aunque las pruebas sean duras, y establecerá. no estás solo, le perteneces a Dios y Él mismo te perfeccionará, te afirmará, te fortalecerá y te establecerá de manera que camines siempre con Él. Así es de que, hermanos, en las pruebas y sufrimientos podemos confiar que el Espíritu Santo que nos dio vida nos ayuda a vivir vidas santas y nos ayudará en todas nuestras aflicciones. Y en tercer lugar, menciona la obra de Jesucristo. Regrésate a nuestro texto, 1 de Pedro 1, versículo 2. Según el previo, nos escogió según el previo conocimiento de Dios el Padre por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y
ser rociados con su sangre. Y aquí entra el Hijo en escena. Acuérdate, el Padre nos escoge, el Espíritu Santo nos llama, nos aparta para Dios, pero es Jesucristo quien nos perdona los pecados, nos declara, es por su obra que somos declarados justos delante de Dios, es por su obra que somos redimidos, rescatados. Dice, para ser rociados por su sangre. Pedro está usando un término que se usaba en el antiguo pacto, cuando el sumo sacerdote, el día de la expiación, entraba hasta el lugar santísimo con la sangre del sacrificio de un animal sacrificado, rociaba la sangre en el lugar santísimo, en el arca del pacto, para expiar los pecados del pueblo por un año. Pero bajo el nuevo pacto, la sangre de Jesús es efectiva para perdonar pecados y limpiar de toda maldad. Acompáñame a Romanos 3, por favor, versículo 23. Romanos 3:23 es uno de los versículos más aterradores de la Biblia. Dice, por cuanto todos pecaron. ¿Quiénes pecaron? ¿Habrá alguien que no peque? Todos pecaron, dice, están destituidos, dice Reina Valera, de la gloria de Dios. Biblia de las Américas dice, no alcanzan la gloria de Dios, o sea, no alcanzan la salvación, ni yéndose a bailar allá donde ustedes saben, a donde quieran, ni yéndose caminando allá donde ustedes saben, a donde sea. No alcanzan la salvación. No hay obras. Por cuanto todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios. Pero el versículo 24 es uno de los más alentadores de toda la Biblia. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué es ser justificado? Ser justificado es una declaración legal. Habla de un término legal. Es ser declarado justo por un juez, el juez del universo. O sea, y dice que somos justificados por medio de la redención en Jesucristo, es decir, por medio del sacrificio de Cristo Jesús, por cuanto Él en la cruz pagó por todos nuestros pecados, siendo inocente, porque Él vivió una vida de perfecta obediencia a la ley de Dios. Muere por nuestros pecados. Él fue el único que no pecó. Él no estaba destituido de la gloria de Dios, pero Él, siendo el único que llevó una vida perfecta, muere en nuestro lugar. Y entonces cuando tú respondes en fe al llamado del Espíritu Santo, al llamado del Evangelio que el Espíritu Santo trae a nuestra vida, cuando respondes en fe, entonces eres declarado justo por Dios, porque has creído en la obra de Cristo y has creído que solo Cristo puede perdonarte y salvarte. Y en ese momento el Padre te ve y por los méritos de Cristo, tu sustituto en la cruz, Él dice, ok, Él no solo dice, no eres culpable, como dicen los gabachos, ¿verdad? Not guilty, no culpable. Él dice, eres declarado justo. Eso es tremendo, hermanos, porque entonces Dios te declara como alguien que nunca hubiera pecado. Pero no es por tus méritos, es por los méritos del justo que murió en tu lugar, de Cristo. Y eso es ser justificado. Si tú estás en Cristo, el Padre te ve y te ve como una persona justa delante de Él, porque Él está viendo la justicia de Cristo en ti. Nerón podría decirles lo que quieran, lo que quisiera a estos cristianos perseguidos.
las huestes romanas pudieron haberles dicho y humillado, como lo hicieron con Jesús, les hubieran dicho lo que fuera. Ellos no eran lo que Nerón y el Imperio Romano opinaba. Ellos eran lo que Dios decía acerca de ellos: justos delante de Dios. Y eso les podría traer esperanza, aún esperando ser quemados en una hoguera, o ahorcados, o colgados en una horca. Y dice el texto ahí mismo en Romanos, está hablando de que fuimos justificados gratis, por gracia, por la redención en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente. ¿Cómo Dios exhibió a su Hijo públicamente? Colgado en la cruz. Todo el pueblo estaba ahí, todo el pueblo burlándose, injuriándolo. Dice, lo exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. ¿Qué es esto de propiciación por su sangre? La palabra propiciación quiere decir satisfacer la justa ira de Dios. Dios tiene ira contra el pecado, Dios odia el pecado y tiene una ira ardiente contra el pecado. Y esa ira, por cuanto Dios es justo, si Dios no fuera justo y no tuviera ira por el pecado, no sería digno de ser Dios. Pero Dios es justo y Dios tiene un aborrecimiento por el pecado, porque el pecado es lo más opuesto a Dios. Entonces, cuando Cristo su Hijo muere en la cruz, siendo perfectamente justo, Él muere en nuestro lugar, lleva nuestro pecado sobre Él. Pero no solo llevó eso, toda la ira del Padre contra el pecado, tus pecados y mis pecados, el castigo que tú merecías y yo también, cayó sobre su Hijo sin misericordia. Lo castigó en tu lugar. Y eso es lo que quiere decir que lo exhibió públicamente como propiciación por su sangre. Al derramar su sangre, pagando tus pecados, Él estaba aplacando la ira de Dios, satisfaciendo la ira de Dios de tus pecados y mis pecados. De lo contrario, hermano, nosotros tendríamos que ir al infierno por la eternidad a pagar por nuestros pecados, y nunca saldríamos del infierno por la eternidad, porque nuestro pecado es contra un Dios infinito y merece un castigo infinito. Las personas que mueren sin Cristo van a un lugar de tormento eterno, infinito. Pero si Dios te escogió, te apartó y te redimió por la sangre de Cristo, ahora eres amado de Dios, le perteneces a Él, eres su hijo. No hay mayor gracia que esa. No hay mayor gracia que esa. No hay noticias más maravillosas que esas. Aun si dijeran, ¿sabes qué? Un científico de Silao acaba de inventar la vacuna contra el coronavirus, y los primeros que se la van a poner son los silauenses. Nos llenaría de alegría. Bueno, sería una muy buena noticia. Esta noticia es mejor que cualquier noticia que se ha dado en el mundo, porque tiene que ver con tu eternidad, no con beneficios temporales. Entonces mira cómo opera la salvación. El Padre nos escoge, el Hijo nos compró con su sangre y el Espíritu Santo nos apartó para Él. El Padre planeó nuestra salvación, el Hijo la ejecutó en la cruz del Calvario, y el Espíritu Santo viene y la aplica en tu vida, la hace una realidad en tu vida. En lo que respecta al Padre, fui salvo cuando Él me escogió antes de crear el mundo. En lo que respecta al Hijo, fui salvo cuando murió por mí en la cruz del Calvario.
en lo que respecta al Espíritu Santo, fui salvo la tarde del 14 de mayo de 1996, cuando Él me apartó para Dios y me dio vida nueva. Hace 24 años. Y entonces Pedro, una vez que les ha saludado de esa manera, les dice en el versículo 2, que la gracia y la paz les sean multiplicadas. O sea, acaba en un puro saludo, ha dicho las noticias más maravillosas que se pueden oír, y de abundante gracia, infinita gracia. Y Pedro todavía dice, como Pablo lo hace muchas veces, que la gracia y la paz les sean multiplicadas. O sea, voy a parafrasear un poco lo que está diciendo Pedro en estos dos versículos. Hermanos, aunque ustedes son odiados y atribulados por el mundo, no olviden que le pertenecen a Dios, son amados por Él, de manera que pueden contar con su gracia y su paz en abundancia para toda su vida en esta tierra y en la eternidad. Eso es lo que está diciendo Pedro. Gracia y paz. Él al igual que Pablo, juntan dos saludos. El saludo griego común era gracia, charis. El saludo típico hebreo, shalom, la paz de Dios. Gracia y paz. Gracia es el amor y el favor inmerecido de Dios sobre tu vida. Gracia es el amor y el favor que no mereces, pero que Dios te da. Gracia es la fuente de todas las bendiciones. Es el fruto del Espíritu Santo obrando en ti. Es el favor de Dios que te capacita para vivir la vida cristiana y, como veíamos hace un rato, obedecer al Señor y ser perfeccionado. Es el favor de Dios que te sustenta y te sostiene en todas tus aflicciones y en todas tus luchas. Sin la gracia de Dios no somos nada. Con la gracia de Dios lo tenemos todo. Gracia y paz. Paz, todo tipo de bienestar y prosperidad espiritual. Paz. Esta paz incluye reconciliación con Dios. No hay paz más grande que saber que estoy en paz con Dios, que no tengo deuda con Él, que mis pecados han sido perdonados por Cristo. Esa es una paz, hermanos. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, o sea, siendo declarados justos por cuanto tuvieron fe en Cristo, tenemos paz para con Dios. Esa paz incluye reconciliación con Dios e incluye también tranquilidad de espíritu para tu diario vivir. La paz es un fruto de la gracia. Alguien dijo, la flor de la paz tiene su raíz en la gracia de Dios. Esta es la paz que sobrepasa todo entendimiento, dice Filipenses 4:7. Pero Pedro dice, gracia y paz les sean multiplicadas. O sea, gracia y paz en abundancia, hermanos, para ustedes. Es el deseo de Pedro para ellos. Es el deseo de Pedro para los cristianos sufrientes, perseguidos, atribulados, que la gracia y la paz corriera en ellos como un río inagotable. ¿Y sabes por qué la gracia y la paz son un río inagotable? Porque provienen de un Dios que bendice de manera inagotable. ¿Tú crees que un día se le va a acabar la gracia a Dios? Que un día diga, ¿sabes qué? Híjole, mi hijo, hubieras venido antes, ya se me acabó la paz. Ni modo, ahí aflígete un rato. No, o sea, gracia y paz en abundancia. Mejor que cuando vas al buffet, o sea, en abundancia.
inagotable para toda necesidad y toda carencia, para toda situación y toda aflicción. Es el río más abundante, el río de la gracia y la paz de Dios, porque tiene su origen en el Dios de bendiciones inagotables, y Él se complace en bendecir a sus escogidos. Pedro sabía que estos hermanos estaban enfrentando sufrimientos, y Pablo intuía lo que Nerón iba a hacer muy prontamente, y Pedro les desea gracia y paz en abundancia. Puedes confiar que el Señor siempre tiene disponible la justa medida de gracia y paz que tu alma necesita. Necesitas procurar esa gracia y paz, descansar en ella, recordarte el Evangelio, recordarte estas verdades. Hermano, si algo va a traer estabilidad a tu vida, a tu corazón atribulado, si algo va a darte una firme esperanza en las tribulaciones, es que tú recuerdes estas verdades continuamente a tu alma. Has sido escogido por Dios, apartado por el Espíritu Santo para ser de Dios, y has sido perdonado, justificado, redimido en Cristo Jesús. Puede pasar el grupo. Te pregunto, ¿tienes paz con Dios? Una cosa es tener la paz de Dios y otra cosa es tener paz con Dios. Tener paz con Dios es saber que Él me ha perdonado todo. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando ya lo expliqué. Cuando tú reconoces que eres un pecador, destituido de la gloria de Dios, pero crees que Jesús murió para pagar tus pecados, y tú vienes en arrepentimiento y fe a clamar por misericordia, y en ese momento el Espíritu Santo aplica en ti el nuevo nacimiento y viene una paz que sobrepasa el entendimiento. Eso es estar en paz con Dios, saber que no hay deuda con Dios, que mis deudas fueron pagadas por su Hijo. Y tener la paz de Dios, eso necesitamos procurarlo cada día en nuestro caminar con Dios. Conforme vamos a la palabra y la creemos, conforme nos recordamos el Evangelio, conforme procuramos la paz con nuestro prójimo, conforme meditamos en la palabra, conforme oramos sosegadamente, nuestro corazón viene, mira, una ola de gracia sobre otra, y paz. Si tú nunca has hecho la paz con Dios, hoy el Señor te está llamando. Ven a Jesús, ruégale que perdone tus pecados. Y si tú estás en Cristo, amado hermano, hermana, nosotros no estamos en este mundo desvalidos, desamparados y sin esperanza. Nosotros tenemos las más grandes promesas y la más grande esperanza, y debemos enfrentar los sufrimientos y los riesgos con valentía, con nuestra confianza puesta en aquel que nos escogió, aquel que nos apartó, aquel que nos redimió, aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El pueblo que tiene esta esperanza es un pueblo lleno de gozo, gracia y paz, aún en el sufrimiento. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Señor, eres tan rico en misericordia. En verdad, Señor, que nuestra mente no alcanza a entender las dimensiones de tu gracia. Qué alto, qué profundo, qué ancho, qué largo es tu amor. Qué gracia. Que a pesar que nos conoces perfectamente, nos amas perfectamente.
Amado Jesús, gracias por tanta gracia al tomar el lugar que nos correspondía a nosotros en esa cruz. Gracias, Señor. Amado Espíritu Santo, gracias por estar en nosotros, moldeando nuestro corazón, guiándonos una y otra vez a Cristo. Gracias. Gracias, Santo Padre, Santo Espíritu y Santo Hijo de Dios. Señor, te amamos. Solo queremos adorarte por tu gracia y por tu paz y tu bondad en Cristo Jesús. Amén. Hermano, ponte de pie, vamos a adorar al Señor.
Padre, gracias. No nos cansamos de darte gracias, Dios, por tu maravillosa gracia en nuestra vida. Señor, bendice cada hogar, cada familia. Gracias por esta nueva etapa que estamos empezando. Pedimos que tú bendigas tu iglesia y pongas paz en ella. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, nada más por último comentarles. Si el semáforo estatal llegara a regresar a rojo, vamos a tener que volver a pura transmisión en línea. Entonces estemos orando para que se mantenga en naranja, ¿sale? Entonces pues, estemos orando, confiemos en que se vaya a mantener así. Y entonces próximo domingo a las 11 de la mañana, una sola reunión. Regístrense, vamos a poner ahí en la página, de hecho ya está el enlace para registrarte en una página de internet o por el número de teléfono que les hemos estado dando, lo vamos a publicar una vez más también. Y los que están aquí presentes, pues creo que se pueden registrar ahorita mismo con Lili y Mauricio. Si quieren venir dentro de 8 días, regístrense de una vez, se ahorran el trámite ese. Y bueno, que Dios les bendiga, familia, les amamos. Adiós.